Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todo vaya tal. Semana. Estamos hoy a viernes. El día de hoy va a estar interesante. Hoy vamos a estar trabajando con Redux. Vamos a hacer una migración de lo que hemos implementado del context de React, que era lo que estábamos trabajando. Vamos a migrarlo hacia Redux en este caso. ¿Ok? Entonces, toda esa funcionalidad que habíamos construido para el tema del login, que nos permitía en este caso poder, luego de clicar este botón, acceder a estos recursos o a nuestra aplicación, en este caso a este flujo de los tabs y demás, vamos ahora nosotros a poder acceder directamente, pero utilizando Redux. ¿Vale? Entonces va a ser un proceso interesante para que nosotros podamos integrar Redux a nuestra aplicación. Y no solo eso, sino que también nos abre un abanico interesante para poder crear más acciones, más reductores, que haga que nuestra aplicación en este caso tenga diferentes comportamientos o que podamos sincronizar estos datos o compartir estos datos de forma global dentro de la aplicación. ¿Ok? Entonces esa va a ser la idea principal. El día de hoy, por ahí Paul pregunta que si vamos a utilizar Redux Toolkit. No vamos a utilizar Redux Toolkit el día de hoy. El día de mañana, cuando vamos al directo a la misma hora, 2 de la tarde, Colombia-Perú, vamos a estar trabajando con Redux Toolkit, ¿ok? Pero el día de hoy vamos a estar trabajando con la versión estándar o la versión tradicional o como se le dice, la versión estable de Redux por ahora, ¿ok? Y ya mañana haremos la migración de Redux a Redux Toolkit para que también veamos la diferencia, ¿ok? En este caso, la idea de este directo y de estos videos es poder tener diferentes alternativas a la hora de crear, en este caso, nuestra aplicación y no solo eso, sino que tengamos la posibilidad también de poder integrar una misma funcionalidad de diferentes formas, yo creo que siempre es una muy buena idea tener diferentes alternativas, ver diferentes puntos de vista a la hora de desarrollar algo y saber que siempre tenemos diferentes opciones, ¿no? No hay como que una opción siempre que predomine o que sea la mejor opción, sino que depende mucho del contexto y del tipo de aplicación que estemos creando, ¿ok? Entonces, como depende realmente del contexto, de la experiencia del equipo, del tiempo que tengamos desarrollando como equipo y tanto de forma individual, es decir, la experiencia que tiene cada uno de los developers, eso también ayuda mucho a poder implementar una tecnología específica a alguna funcionalidad. No siempre depende directamente de la tecnología más utilizada, más común o como que preferida de un par de developers o de la comunidad, sino depende mucho del contexto del equipo, ¿no? Entonces va a ser interesante que tengamos diferentes alternativas o diferentes opciones a la hora de hacerlo, ¿vale? Por ahí Pablo también preguntó, dice, consulta, tal vez fuera del tema, pero ¿recomienda hoy utilizar Redux teniendo otras alternativas como React Query? Es diferente, ¿vale? React Query es distinto a Redux por sí mismo. Realmente tenemos diferentes opciones y el uso de Redux realmente no solo se utiliza por el tema de las consultas asíncronas, es decir, no solo es por el tema de las thunk o las consultas asíncronas dentro de Redux, sino también se utiliza para compartir estados globales dentro de la aplicación. Simplemente es un gestor de estado como cualquier otro. Entonces, digamos que tienes diferentes opciones y a eso me refería con el tema del contexto, porque a veces no es, digamos que no es obligatorio que utilices Redux en todos los proyectos o no es obligatorio que utilices, por ejemplo, Context o Sustan o React Query o cualquiera de estas alternativas que podamos tener disponibles, no es necesario que las implementemos en todos los proyectos, ¿no? Entonces hay que evaluar muy bien ese contexto y el tema de React Query tiene una forma bastante particular de trabajar y me parece que es bastante acorde con lo que se suele implementar con respecto al tema de llamadas de APIs, con respecto al tema de caching o de caché de estos datos que estemos consultando. Y tiene el tema también de sincronización de datos, del tema del acceso a estos datos a través del ciclo de vida del componente también. Entonces como que provoca esa actualización. Me parece que es una buena solución, pero no la implementaría en todos los casos, ¿ok? Lo mismo aplica a Redux, por ejemplo, ¿vale? Me parece que si vienes de o estás familiarizado con Redux, posiblemente sea una mejor opción utilizar RTK Query, ¿ok? Que es la versión de Redux, RTK Query, ¿vale? Si estás familiarizado muy bien con Redux, probablemente si quieres implementar algo parecido a React Query, el RTK Query es la mejor opción, ¿vale? Sí y solo si estás familiarizado con Redux. Si no estás muy familiarizado con Redux, probablemente RTK Query no sea la mejor opción, ¿ok? Entonces simplemente es como otra alternativa también al uso de React Query. A ver, ¿qué más consulta por ahí? Paul dice, el estado global de React es un dolor de cabeza, me quedo con Sustan. Depende. Lo que sucede con el tema de Sustan es que simplifica mucho el proceso. Es decir, mientras más complejos sean tus estados y mientras más complejos sean tus consultas y más dependan de controles asíncronos,
Yo creo que menos útil es Sustan. Va a depender un poco también de eso, ¿vale? Entonces yo creo que la solución de Sustan es como una alternativa al context de React genérico, por decirlo de una forma, es un gestor de estado, pero muy, muy simple. ¿Ok? Tendría que haber un proyecto escalado con Sustan. Hasta el momento no lo he visto aún. ¿Ok? También que Sustan es relativamente nuevo o bastante nuevo, así que no he tenido la oportunidad de ver un proyecto que escale mucho, que tenga, no sé, un montón de estados con 40 funcionalidades y que cada funcionalidad tenga 40 objetos con 40 estados distintos, por ejemplo, que puede suceder dependiendo del tipo de aplicación. No he llegado a ver ese punto. Entonces tendría que ver cómo escala y cómo progresa un poco el tema de la gestión de estados y el manejo de estados en Sustan. Pero por ahora yo creo que si estás en un proyecto muy, muy simple, que simplemente tienes tres funcionalidades y quieres compartir esos datos, a través del resto de las pantallas, tipo, tienes una autenticación, tienes el tema de tu perfil, tienes un tema transaccional y quieres compartir, como por ejemplo es un e-commerce y quieres compartir los datos del carrito de forma general, probablemente sea una buena alternativa porque son estados que no son complejos, se mantienen simples con simplemente compartiendo string y ciertos datos y probablemente la sincronía de estos datos no sea algo tan relevante en ese punto, ¿no? Entonces va a depender un poco de eso realmente también, ¿vale? Así se dice, para mí Redux es genial. Realmente sí, es una buena alternativa, es una buena solución en general a la hora de implementar estados globales dentro de tu aplicación. Y probablemente para mí es mi preferido porque tengo muchísimos años utilizándolo. Yo uso Redux desde hace más de 7 años aproximadamente. Yo creería que un poco más, ¿vale? Entonces digamos que también he visto la evolución un poco de Redux durante todos estos años y me he familiarizado mucho con su implementación, el tema de construcción de acciones, reductores, cómo funciona el tema del store, los flujos de datos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, el día de hoy va a ser un directo bastante corto porque lo que vamos a hacer en este caso es migrar la funcionalidad que ya tenemos de Context a Redux. Y eso va a estar interesante para que veamos también cómo, una vez pensado, por ejemplo, los datos que necesitamos compartir y la forma en que cuál vamos a compartir esos datos, tener la alternativa de poder implementarlo con otra tecnología o otro contexto distinto, también es una buena opción para que podamos, digamos que repensar un poco las cosas a la hora de trabajar en algún proyecto. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a responder la última pregunta y arrancamos. Por ahí dice Macizo. ¿Es una buena alternativa usar Redux Persist en vez de SQLite para la persistencia de los datos? Depende, porque no siempre vas a querer que los datos que vayan a persistir estén dentro de Redux o dentro del store, ¿vale? Entonces también eso es importante. Va a depender realmente de eso. Si todos los datos que vas a compartir están dentro del store o son esos datos que van desde el store hacia tus componentes, probablemente sí sea una buena opción utilizar Redux Persist. Y hay que tener mucho cuidado de que no persistir todos los datos, ¿no? La idea no es mantener una aplicación 100% offline utilizando los datos de Redux, por ejemplo, y persistiéndolos por completo. Eso tampoco es una buena idea ni una buena alternativa porque vas a saturar y sobrecargar mucho la aplicación, ¿vale? El consumo de memoria va a estar bastante, bastante alto. Entonces no sería tampoco una buena alternativa si es ese punto. Pero si son datos mínimos o solo son pequeños datos que están dentro del store de Redux, puede ser una buena idea utilizar Redux Persist, ¿vale? Pero si necesitas acceder, por ejemplo, a otros datos que están fuera de Redux como tal, o son acciones o valores o parámetros que están fuera de ese flujo de Redux que has implementado, podrías utilizar SQLite o podrías utilizar simplemente el async storage de React Native también, eso también es otra opción. Tienes diferentes alternativas, ¿vale? A ver qué más comentan por ahí. ¿Es una buena alternativa? No, ya le respondimos la pregunta a Macizo. ¿Qué más? Manu también tiene otra pregunta. Dice, ¿cuál sería la sugerencia para manejar el login? ¿React Context o Redux? Ahí depende un poco de qué quieres implementar. Ya vimos que lo hicimos con el tema del context y el use reducer. Es una buena opción. Y hoy vamos a implementar Redux. Esa decisión la va a tomar tu equipo o lo vas a tomar tú según las necesidades que tengas para tu proyecto. En líneas generales, ambas son buenas soluciones para lo que hemos hecho hasta ahora dentro de este proyecto que estamos trabajando. Pero es un proyecto muy simple. Entonces tienes que evaluar ese contexto dependiendo de qué otras funcionalidades tengas. Si quieres implementar o vas a hacer más consultas dentro de de algunos servicios y esos datos quieres compartirlo entre pantallas, ahí vas a tener que evaluarlo, ¿ok? Si esa es la necesidad que tienes, es decir, si tú vas a necesitar, por ejemplo, consultar, imagínate que tienes una aplicación de noticias o de blogs, vas a consultar datos de posts, tipos de posts, vas a consultar, no sé, el grupo de usuarios creadores de los posts. Si tienes un montón de datos que vas a estar consultando a la hora de entrar a tu aplicación y luego esos datos vas a querer compartirlos hacia otra capa de tu aplicación, otro módulo o otra vista, probablemente sea una buena alternativa utilizar Redux en ese caso, ¿ok? Porque vas a tener que hacer una consulta y esos datos que has hecho en esa consulta no quieres estar rellamándolos constantemente, sino que simplemente esa consulta que ya has hecho la vas a compartir con el resto de tu aplicación. Si es más o menos esa idea, probablemente Redux sea la mejor opción, ¿vale?
¿Por qué? Porque el tema del contexto, recordemos que el tema del contexto tiene problemas con el tema de sincronización de datos y la sincronía. ¿Por qué? Porque el contexto de React funciona de forma síncrona. Entonces, al ser todo síncrono, no podemos hacer digamos que esas consultas que le tomen un poco más de tiempo, ya sea a nivel de cómputo o a nivel de consulta de red, puede que en algún punto esos datos se desincronicen, ¿ok? Puede que llegue a suceder eso. Puede que en ningún momento suceda, pero hay posibilidades de que eso ocurra, que ocurra la desincronización de esos datos. Y eso sí podría ser un problema. Te podría ocasionar problemas inesperados dentro de tu aplicación y comportamientos que tú no esperas realmente. ¿Vale? Entonces, ahí empezamos a tener ciertos problemas a la hora de seguir escalando nuestra aplicación. Entonces, probablemente necesites implementar algo como Redux o RTK Query de Redux también, o React Query o cualquier otra alternativa. ¿Vale? A ver, ¿qué más comentan por ahí? Paul dice, entonces en React puedes tener varios manejadores de estado. Sí, realmente sí. O sea, tú puedes tener context de React, puedes tener Redux y puedes tener Apollo, parte de Apollo también y mezclar todo eso. Tú puedes mezclar todas esas herramientas en un solo proyecto, ¿vale? Yo he visto proyectos que tienen React Query, tienen Redux, tienen context de React, entre otras cosas, ¿vale? Pero es que depende mucho del contexto del proyecto realmente, ¿vale? Y todos esos digamos que todas esas implementaciones o todos esos módulos y tecnologías son compatibles entre sí. Al fin y al cabo, todo funciona con JavaScript. Así que si hay algún contexto donde sea viable poder implementarlo, es la mejor solución, obviamente se puede implementar y ya está, ¿no? No hay como que mucho misterio al respecto realmente. Es decir, hay muchas personas que son muy puristas en ese sentido, que dicen, bueno, utilizamos solo Redux o utilizamos solo Context. En la realidad es diferente. En la realidad, en los proyectos que son muy, muy grandes, probablemente simplemente quieras algún contexto porque solo vas a compartir un pequeño dato entre un grupo de componentes que son, por ejemplo, una funcionalidad que tiene 15 componentes y necesitas desde el componente padre compartir alguna propiedad hacia el resto de componentes. No vas a crear solo un estado de Redux para eso si tu aplicación tiene 40 estados ya creados, por ejemplo. Entonces, si tienes un estado muy, muy grande, seguirle añadiendo estados a eso tampoco es muy buena idea, ¿no? Entonces, probablemente quieras aligerarlo y crearlo simplemente un contexto para ese grupo de componentes y tienes esa composición de esos elementos compartiéndole esas propiedades específicas y ya está. Y resuelves el prop drilling que tenías allí o ese problema de compartir esa propiedad por n componentes hijos, que es un problema y es lo que realmente soluciona el context de React. Entonces, ahí, por ejemplo, es una buena solución. Entonces, va a depender realmente de eso, ¿vale? La idea en general es no mezclarlo, pero si tienes alguna situación donde tienes que hacerlo, es posible, ¿vale? No es una idea descabellada realmente hacerlo, ¿vale? Pero si tienes un buen diseño y si has construido tu aplicación teniendo bastante claro los pasos que vas a seguir, probablemente no tengas ese problema o simplemente no llegues a esa situación nunca. ¿Por qué? Porque eso solo pasa en proyectos que realmente son muy grandes, que tienen muchos años, que han crecido mucho, que fueron planificados en pequeñas etapas y luego fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y bueno, hay un punto donde ya se desborda, digamos que lo que se había pensado y empiezas a tener agujeros o baches que no sabes cómo solucionar. Y hay ciertas tecnologías que te permiten, digamos que ir bordeando esos problemas o solucionarlos de raíz también, pero es cuestión de analizarlo mucho en cada uno de los proyectos que te encuentres, ¿no? Vale. Entonces vamos a empezar a hacer el proceso de migración de Redux. No vamos a entrar mucho en detalle con respecto a qué es Redux ni sus conceptos, pero sí voy a hablar un poco por encima, al menos lo que nos dice la documentación de forma general, antes de empezar a implementar, al menos para que tengamos una idea bastante general. ¿Ok? No es una clase o un curso de Redux por sí mismo, sino simplemente es un proceso de migración de context de React a Redux para el flujo de autenticación. Esa es la idea principal de este directo, ¿ok? Muchísimas gracias a las personas que nos están siguiendo en el directo. Importante, chicos, tenemos el canal de YouTube donde hemos estado subiendo nuestros directos. Todos los directos que hemos estado haciendo durante estas últimas 3 semanas están subidos a nuestro canal de YouTube para que las personas que pasen por acá, se suscriban, lleguen allí y si quieren revisar el material y ver el contenido que ya hemos creado previamente, lo tienen allí disponible en el canal para que puedan revisarlo. Cualquier duda o pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios. Como somos pocos por ahora, podemos responderla sin ningún problema, ¿ok? Así que ahí pueden revisarlo sin mucho misterio para que accedan a todo el contenido que hemos ido creando, ¿vale? Ok, vamos a empezar a trabajar con Redux. Lo primero que tenemos que entender de Redux, en este caso, que es un gestor de estados globales, ¿ok? O un gestor de estados y básicamente la idea principal de implementar Redux es hacer que nuestra aplicación sea predecible, ¿ok? Es decir, que podamos controlar estos estados de una forma clara y concisa y que siempre esperemos una respuesta específica a través de estos estados, ¿ok? Entonces la idea principal es esa, es que compartir datos a través de nuestra aplicación y que estos datos tengan una forma muy específica de consumir, es decir, de recibir y de enviar los datos hacia el resto de componentes o vistas de nuestra aplicación, ¿ok? La idea principal es
de que sea lo más predecible posible para que sea súper constante o que tengamos la menor cantidad de resultados inesperados durante ese proceso de compartir esos datos a través de la aplicación. ¿Ok? Importante, Redux es una tecnología que es agnóstica en general a cualquier framework o plataforma. Eso significa que siempre y cuando utilices JavaScript vas a poder implementar Redux, ¿ok? Puedes implementar Redux dentro de Angular, dentro de Vue o cualquier otro framework de JavaScript o inclusive simplemente en JavaScript en Node o en JavaScript Vanilla vas a poder implementarlo, ¿ok? O sea que también muchas personas no lo toman en cuenta y piensan que solo lo pueden utilizar con React, pero realmente lo puedes utilizar hasta en JavaScript dentro del backend si lo ves viable, ¿ok? Entonces es una buena alternativa para el compartir estos datos de forma global dentro de tu aplicación, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros en este caso es instalar Redux, lo primero que necesitamos, así que vamos a ello, hacer un jar add Redux, ¿ok? No sé si necesitamos algo más. Creo que solo sería Redux y React Redux sería lo único que necesitaríamos para poder trabajar en este caso dentro de nuestro proyecto. Vale, déjame asegurarme si hay algún problema con las versiones. ¿Por qué? Porque recordemos que actualmente se utiliza la versión de Redux Toolkit, entonces quiero asegurarme de que la última versión de Redux no tenga ningún problema, ¿ok? Vale, vamos a instalar Redux, vamos a instalar Redux Thong también. ¿Por qué? Porque necesitamos un manejador para crear acciones asíncronas, porque nosotros vamos a hacer consultas también hacia APIs. En este caso, APIs ¿para qué? Para poder conectarnos a una base de datos o a un servicio, en este caso en la nube, y acceder al sistema de autenticación o al flujo de autenticación. ¿Ok? Entonces necesitamos tener la posibilidad de nosotros acceder a ese API a través de estas consultas asíncronas y que esto se sincronice con Redux y estos datos puedan despacharse o actualizarse dentro del store para poder tener los datos del login y compartirlos también a través de toda nuestra aplicación, cosa que también va a ser relevante. Así que también vamos a añadir el Redux Thunk y aparte de eso vamos a añadir el React Redux, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos en este caso que estos datos que vienen desde el store se sincronicen también con nuestros componentes, con el ciclo de vida de nuestros componentes. Entonces, React Redux lo que hace en este caso es conectar estos componentes donde se van a implementar o utilizar los estados se sincronicen con el store, que sería donde se almacenan, en este caso, estos datos que se han enviado a través de las acciones y se han recibido dentro de esos reductores y se actualizan dentro de este store y este store va a compartir estos datos a cualquier capa de nuestra aplicación. Pero para ello necesitamos poder utilizar el React Redux, ¿ok? Creo que ya tenemos todo listo, simplemente vamos a inicializar nuestro proyecto nuevamente, asegurarnos que todo esté funcionando, así que lo que voy a hacer es actualizar correctamente, ¿vale? De que sí, así que vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Vale, si nos damos cuenta de lo que teníamos previamente creado la clase o el directo pasado, podemos ver que habíamos creado una carpeta dentro de CRC que se llama Feature y habíamos creado todas las funcionalidades dentro de esa carpetita de Feature, ¿no? En este caso, dentro del Feature teníamos el Custom Hook, que es el que gestiona todo el tema de autenticación. Teníamos también el reductor creado con UseRedasser, el cual teníamos también la posibilidad de gestionar todo el tema este reductor por sí mismo y poder lanzar o o cuando lancemos o llamemos estas acciones, por ejemplo, el login, el registro y el restauración del token, esto puede actualizarse dentro del contexto de React que habíamos creado y compartir estos datos a través de toda nuestra aplicación, ¿ok? Eso es lo que habíamos hecho previamente en el directo pasado y la idea es que podamos migrar todo este contenido o estas acciones y estos reductores los podamos migrar hacia Redux, ¿ok? Vale. Según la estructura que nosotros hemos creado acá, la estructura de Redux es bastante similar. Hola, Jun, ¿qué tal? Espero que todo bien. Em, la estructura de Redux es bastante similar, en este caso, a la estructura que habíamos construido a través de los reductores. Y estos reductores que habíamos construido, en este caso, están basados en las acciones que necesitamos para que nuestra aplicación pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, vamos a construir algo muy similar, pero vamos a extraerlo, vamos a sacarlo de esta carpeta de feature, vamos a crear una carpeta que sea específicamente para el store, y ahí es donde nosotros vamos a poder construir toda esta capa de nuestra aplicación. ¿Ok? Esa va a ser la idea principal, ¿vale? Así que vamos a ir a nuestra carpeta de CRC, o bueno, vamos a cerrar primero todo lo que ya tenemos creado por acá. Vamos a ir a la carpeta de CRC, vamos a crear una carpeta que se llame Store, ¿ok? Todo lo relacionado directamente con Redux va a ir acá dentro de la carpeta del Store. Lo primero que vamos a hacer es crear ese archivo de Redux, ¿ok? De la raíz del Store, donde vamos a inicializar y crear en este caso nuestro Store, ¿ok? Vamos a importar en este caso el método de create store
que está depreciado si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Redux por sí mismo, al haber actualizado, en este caso el módulo, o en este caso el paquete de Redux, y se ha actualizado a la versión de Redux Toolkit, ¿ok? Te dice que o te recomienda que empieces a migrar, en este caso tu proyecto, hacia el Redux Toolkit, ¿ok? Pero en este caso, nosotros para este directo en particular vamos a trabajar con la versión tradicional de Redux. Creo que el directo pasado lo dije, básicamente para que sepamos también cómo hacerlo con la versión tradicional de Redux. ¿Por qué? Porque la mayoría de proyectos que tengan más de un año de antigüedad probablemente utilicen esta versión de Redux, ¿ok? Eso significa que si entran a un proyecto actualmente, lo más probable es que, si el proyecto ya ha comenzado, lo más probable es que utilice esta versión de Redux, ¿ok? Y es bastante diferente o muy diferente a la versión de Redux Toolkit, ¿ok? Implementa diferentes conceptos, no existe el tema de los slides, por ejemplo. Dentro de esta versión no existe el tema de los async song directamente, sino se utiliza en este caso el Redux Song para poder gestionarlo. ¿Ok? En el caso de Redux Toolkit tiene una función específica que es el Create Async Song para crear acciones asíncronas dentro de estos reductores o estas acciones que vayan a interactuar con el store. ¿Ok? Entonces son conceptos muy aplican internamente los mismos conceptos, pero su forma de implementación es diferente, ¿ok? Al fin y al cabo, lo que hizo Redux fue simplificar la complejidad realmente de cómo se implementaba Redux por sí mismo. Es decir, cuando tú quieres implementar Redux a una característica o una funcionalidad de tu aplicación, digamos que ahorita nos vamos a dar cuenta que tiene mucho verbose, como que hay mucho texto, muchas funciones, métodos que se tienen que crear para poder crear todo el tema del store y todo lo relacionado a Redux directamente. En cambio, en la versión nueva de Redux Toolkit, digamos que han simplificado la complejidad de ese proceso y simplemente a través del slice puedes controlar absolutamente todo si es que es una aplicación sencilla. Si es una aplicación un poco más compleja, necesitas implementar, por ejemplo, los creating song, o necesitas implementar RTK query, o puedes implementar, digamos que hay métodos para crear selectores, acciones y demás que son un poco más complejos que se pueden implementar también. ¿Ok? Entonces, como que reducieron muchísimo la complejidad de cómo funciona, de cómo se implementa Redux, pero al fin y al cabo internamente hace exactamente lo mismo. Realmente sigue cumpliendo la misma función. ¿Ok? Lo que hicieron fue como aligerar esa capa de complejidad al inicio a la hora de empezar a implementarlo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que tiene demasiado texto, demasiado verbose a la hora de implementar para poder simplemente agregar un estado. Vamos a tener que crear un montón de archivos y un montón de acciones, ¿vale? Ok, vamos entonces a crear nuestro store. Lo primero que necesitamos es crear nuestro store. Vamos a importar también, en este caso, el thunk de Redux Thunk, que es el módulo que agregamos. Que nos va a permitir en este caso utilizar estas acciones o aplicar el middleware de estas acciones síncronas. ¿Por qué? Porque vamos a consultar servicios, vamos a ir a este API de login y registro y necesitamos que nos responda y estos datos se sincronicen al momento de hacer la consulta al servidor. ¿Ok? Vale. Importante, a la hora de nosotros crear el store, vamos a declarar, por ejemplo, nuestro root reducer, vamos a llamarle así, que es donde se van a estar todos los reductores que yo voy a crear. El reductor es algo muy similar a lo que vemos acá. Por ejemplo, el reductor va a contener los diferentes datos y tipos de acciones que van a lanzar al momento de ejecutar alguna acción. Cuando se ejecute esa acción, yo voy a recibir esos datos y esos datos se los voy a pasar en este caso al store para que pueda actualizarlos. Entonces necesito en este caso declarar mis reductores, ¿ok? Y en este caso en particular solo vamos a tener uno, pero vamos a dejarlo preparado como si necesitásemos agregar más de uno, así que vamos a añadir directamente la función del Combine Reducer. Este nos va a permitir añadir más de un reductor dentro del store de Redux, así que lo dejamos listo simplemente por si queremos agregar algún otro reductor que no sea de autenticación, lo podamos ver por allí. ¿Ok? Muchísimas gracias también a las personas que se están dándole follow al canal de Twitch. Muchísimas gracias por el apoyo. ¿Ok? Vale, vamos a crear este primer reductor, vamos a crear una carpetita para ello, llame Reducer, ¿ok? Dentro del store, y vamos a crear en este caso nuestro out.ts, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a crear acá nuestro reductor para la capa de autenticación, ¿ok? ¿Cómo vamos a crear este reductor? El reductor, de igual forma como lo teníamos en el reductor pasado, que era del contexto, es realmente bastante similar, ¿ok? ¿Por qué es similar? Porque al momento de yo declarar en este caso ese reductor que le vamos a llamar outReducer, para que tenga un poco de sentido, nosotros lo declaramos de la misma forma, es decir, los reductores reciben siempre un estado y aparte de un estado reciben en este caso una acción, ¿ok? A su vez, el reductor por sí mismo tiene que tener preasignado en este caso un estado inicial para este reductor, es decir, para que cuando cargue por primera vez, en este caso el store, es decir, los datos de nuestra aplicación, carguen, tienen que tener preestablecidos en este caso un estado en particular, ¿ok? Así que vamos a inicializar en este caso un estado para
para este reductor, que realmente debería ser muy similar al que ya teníamos por acá. A ver si dentro de este reductor estaba. Teníamos un estado inicial, creo que dentro del contexto, ¿cierto? Que habíamos creado este de acá, ¿vale? Debería ser bastante similar, solo que en este caso no vamos a compartir las funciones. ¿Por qué? Porque las funciones en este caso son parte de esas acciones que nosotros vamos a despachar. Es decir, si nosotros queremos llamar alguna funcionalidad o actualizar algún dato dentro del store, no vamos a acceder directamente a estas funciones, sino lo que vamos a hacer es llamar a una acción que nosotros creemos, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver aquí serían, digamos que el estado inicial de nuestra aplicación al momento de nosotros abrirla por primera vez. Que en este caso, ¿qué debería contener? Por ejemplo, los datos del usuario, que inicialmente deberían ser nulos. Podríamos mantener en este caso ese dato está por acá, que ya estábamos autenticados, creo que lo habíamos dejado, si no me equivoco, acá. El de carga podría ser también, ¿vale? Vamos a darle ese is authenticate, ¿vale? Y vamos a darle el is loading también, ¿ok? Que por default en este caso debería ser falso, ¿no? Debería ser falso por default, ¿ok? Vale, entonces con eso ya tenemos nuestro estado inicial del reductor y ese estado inicial del reductor deberíamos asignárselo a ese estado de nuestra aplicación, ¿ok? O a este estado de ese reductor. ¿Por qué? Porque hay un estado que es el por default o el estado idle, por decirlo de alguna forma, el estado inicial, que siempre va a ser este de acá, ¿vale? Cuando yo inicialice, en este caso dentro del store, mi reductor de los datos de autenticación, debería inicializarse vacío, ¿no? O de esta manera a la hora de crear, en este caso, nuestro reductor. Ok, esto es una función que básicamente lo que voy a hacer yo en este caso es retornar un switch, ¿vale? Para poder evaluar los diferentes tipos de acciones que yo vaya a realizar y dependiendo de ese tipo de acciones es que yo en este caso voy a actualizar estos datos dentro del store. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a ser estos datos? Básicamente vamos a esperar a recibir una acción y evaluar ese tipo de acción y dependiendo de ese tipo de acción vamos a actualizar ciertos elementos. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, creo que ya teníamos asignado por acá, creo que era en los tipos. Vale, aquí tenemos los tipos, ¿no? Este num nos sirve para los tipos de acciones. Yo creo que este num vamos a sacarlo, pero para acá dentro del store vamos a crear uno de tipos también, ¿vale? Luego, recordemos que lo que estamos haciendo es migrar la versión del context de React a Redux, ¿ok? Entonces, por eso voy a sacar algunas cosas que ya he creado de acá para extraerlo o añadirlo dentro de la carpeta del store de Redux y ahí luego vamos a ir. Tal vez no eliminemos nada, ¿por qué? Porque vamos a dar las tres implementaciones dentro del proyecto, tanto la de Context, como la de Redux, con la de Redux Toolkit, así para que tengan, digamos que, las tres alternativas en tal caso de que quieran utilizar alguna de ellas, ¿ok? Por supuesto que no vamos a utilizar todas a la vez, ¿no? Pero sepamos que tenemos las diferentes implementaciones o las posibilidades de implementar cualquiera de las tres para la misma solución en este proyecto, ¿ok? Estos serían nuestros tipos de acciones que ya teníamos preparado previamente desde el directo pasado y que vamos a evaluar en este caso cuando eh, la acción sea la del login, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer o qué debería suceder? Lo que yo debería retornar en este caso dentro de este reductor debería ser un objeto en el cual yo acceda o haga una copia de ese estado inicial, que sería este que tengamos acá, o el estado que tiene en ese momento el reductor, ¿vale? Importante, o el store, ¿ok? Y al momento de yo loguearme, ¿qué es lo que debería suceder? Lo que debería suceder al momento de yo loguearme debería ser que yo reciba ese token, que reciba los datos del usuario, etcétera, 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 ¿cierto? ¿Vale? Así que para saber eso, vamos a ir a nuestras acciones que habíamos creado previamente, ¿vale? Estamos recibiendo solo el token, ¿no? Estamos recibiendo el token o dentro de esa acción que realizamos, nos enviaba como datos o como payload, nos envían el token de seguridad. Para este ejemplo en particular es muy simple, es decir, solo recibimos el token de seguridad, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, de esa acción que yo he recibido, ¿vale? No voy a rellenar los datos del usuario, importante, ¿ok? Y esos datos del usuario contienen, en este caso, el objeto de acción, del action que yo voy a despachar, me va a enviar los datos del usuario o el token específicamente, ¿ok? Entonces voy a acceder a ese payload. Que ese payload debería contener, en este caso, el token. Podría dejarlo así o podría simplemente, como sé que solo el usuario está retornando el token, poder recibir directamente el token. Entonces va a depender un poco realmente de cómo quiera recibir esos datos. Yo creo que dejándole el payload está ok, ¿vale? Vamos a recibir simplemente directamente los datos que nos envíe la consulta del servicio una vez haya finalizado, ¿vale? Entonces con eso ya tendríamos el primer caso en el caso de que nos hayamos logueado. Pero hay un pequeño detalle. ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos acá
un estado de carga, ¿cierto? Que es el de is loading. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiese utilizar ese estado de carga? En RTK Query, por ejemplo, o en React Query tenemos estos estados de saber si está cargando al momento de hacer una consulta. Por ejemplo, si estamos haciendo el request, si si está esperando la respuesta, si ha sido exitoso, fallido y demás. Podemos hacer lo mismo nosotros dentro de esta versión de Redux o podemos hacerlo de forma manual, construir, digamos que los estados para que esto ocurra de esta manera. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacerlo, ¿vale? Para que tengamos una alternativa. Lo que voy a hacer es irme a los tipos y voy a añadir algunos más, ¿ok? ¿Vale? Voy a añadir, por ejemplo, que cuando estemos en el sign-in y estemos haciendo el request, es decir, que estemos inicializando esa consulta, por ejemplo, vamos a hacerlo cuando sea exitosa y cuando sea fallida, ¿ok? Y lo mismo va a aplicar para el resto, ¿vale? Cuando la consulta del registro estemos haciendo el request o que estemos inicializando esa consulta, vamos a hacerlo cuando haya sido exitosa y cuando haya fallado, ¿ok? Y lo mismo aplicaría para el resto, ¿vale? Cuando estemos haciendo el request del deslogueo, cuando hayamos hecho el deslogueo o cuando haya fallado el deslogueo, ¿no? ¿Vale? Y para el token exactamente lo mismo, el restore token request. Y cuando hayamos hecho, en este caso, el restore token haya sido exitoso, ¿vale? Y restore token, ¿vale? Y haya sido fallido también, ¿vale? Restore token fail. ¿Ok? Entonces con eso tenemos, digamos que diferentes estados, por decirlo de alguna forma. Al momento de nosotros hacer las consultas, vamos a tener diferentes estados o momentos donde ocurren cada uno de estos elementos, ¿no? Que cuando nosotros estemos lanzando nuestra acción, vamos a saber claramente en qué momento estamos haciendo el request, si está esperando por esa consulta, si ya ha resuelto esa promesa o esa consulta síncrona, tornado los datos correctamente, ha sido exitoso. Vamos a saber a través de Redux y a través de nuestra aplicación también, para que lo podamos controlar por completo. ¿Vale? Que eso es fundamental, que podamos controlar por completo. En este caso, cuando se lanzan cada una de estas acciones y en qué momento ocurren, nosotros responder de alguna forma o, eh, activar o mostrar alguna referencia de que algo está ocurriendo, ya sea que esté cargando o que ya se muestren los datos directamente, o mostrar un modal o un elemento de error para que el usuario sepa que algo ha pasado, ¿no? Que por el momento no lo teníamos y digamos que, sobre todo en React Native es muy importante, chicos, que podamos controlar por completo cada uno de los estados de nuestra aplicación o cada uno de los errores que ocurran. ¿Por qué? Porque a diferencia de la web, en este caso, si nosotros tenemos algún error en particular dentro de la aplicación, ¿qué va a suceder? Va a crashear, ¿vale? Si la aplicación crashea, se cierra por completo y deja de funcionar, ¿vale? En la web a veces no necesariamente crashea la web o deja de funcionar, sino simplemente deja de funcionar ese punto específico. Pero la aplicación o tu web va a seguir funcionando, va a seguir alojada y va a seguir montada y va a seguir funcionando correctamente. En cambio, en una aplicación móvil no es así. Si la aplicación crashea, va a dejar de funcionar. Cuando entre nuevamente a la aplicación, va a poder verla, pero cuando vuelva a intentar hacer el mismo flujo, se va a volver a crashear y va a dejar de funcionar, ¿ok? Y para solucionar eso hay que volver a publicar la aplicación. Y recordemos que ese es un proceso que tenemos que ir a la tienda, actualizarlo, tienen que aprobarlo, luego de que lo aprueben, que puede tardar un par de horas hasta 48 horas, dependiendo del tipo de aplicación y el rubro, y también si es la primera vez que publicamos o no, hay que volver a publicar la aplicación. Entonces, si está automatizado, ok, pero si es manual, puede tardar su tiempo, ¿no? Solucionar ese tipo de problemas. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de validar cada una de las acciones o elementos que hacemos para asegurarnos de que la aplicación, al menos el usuario sepa que algo está mal y que bueno, que como que no siente esa molestia o que al menos sepa qué está pasando, ¿no? Y que no simplemente se crashee la aplicación y deje de funcionar. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener nuestras estrellitas, menos estrellitas o una estrellita dentro de la tienda y yo creo que a eso a nadie le gusta, ¿no? Eso baja bastante la reputación de las aplicaciones, así que hay que ser muy cuidadoso a la hora de validar cada uno de las acciones o las situaciones que ocurran dentro de la aplicación, ¿vale? Ok, entonces tenemos ya para el tema del request de login, registro, logout y el tema del restore del token. Ya tenemos cada uno de ellos. Vamos a nuestro reductor y ahora vamos a hacer una pequeña modificación a lo que habíamos hecho, ¿vale? Ahora vamos a acceder como si estuviésemos haciendo el request. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos el request? Simplemente lo que va a cambiar es el estado de carga, ¿cierto? Cuando yo esté haciendo el request, en este caso el loading debería ser true, ¿cierto? Deberíamos empezar a cargar en este caso nuestros datos, ¿ok? Ese sería el primer caso. Me faltan los dos puntos aquí, ¿vale?
Luego tendríamos el caso, por ejemplo, cuando haya sido exitoso. Cuando es exitoso, ¿qué debería ocurrir? Lo mismo, debería retornar una copia del estado actual de nuestra aplicación, o en este caso del estado del reductor, y acceder a esos datos que he recibido del servicio a través del payload, en este caso de la acción que realice. Podría ser el login, en este caso específicamente. ¿Ok? También voy a decir que estoy autenticado, es decir, voy a indicarle en este caso al store que actualice el valor de autenticado y a su vez también voy a decir que ya he finalizado este proceso, así que ya no está cargando en este caso esta acción o estos datos de login ya no están cargando, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ha fallado? Voy a agregar un valor de error también acá, o is error podría ser, ¿vale? En false y un error, ¿vale? Inicialmente debería ser nulo o podría ser un string vacío también, cualquiera de los dos es viable, ¿vale? Ups. Entonces, también tenemos la posibilidad de poder gestionar esos errores y saber cuándo ha ocurrido un error para mostrar algo a nivel de UI al usuario y que entiende que ha pasado o ha ocurrido un error y ver el mensaje de ese error, que puede ser personalizado, nosotros podemos colocarlo directamente acá o simplemente el que venga del servicio si es que viene algún error. ¿Ok? Importante también saber que hay servicios, si nosotros hemos preparado el servicio por nuestra parte, hay que gestionar cada uno de los errores a nivel de nuestro backend, pero si es un servicio que ya está preestablecido, tipo un servicio en la nube, como lo es el de Firebase o es el de Supabase o el de OAuth o cualquier de este tipo de servicios en la, o Auth0, este tipo de servicios que en la nube que nos permiten acceder a este Security Token Service o este servicio de autenticación, hay que revisar la documentación y evaluar cómo vienen esos errores para poder acceder a ellos y gestionarlos dentro de nuestra app también, ¿ok? Así que probablemente queramos crear una clase o un constructor para esos errores y que luego podamos mostrarlos ordenadamente para saber qué tipo de error ha ocurrido y mostrarle ese error específico al usuario. Por ejemplo, en el logueo, y saber si está escribiendo el correo mal o la contraseña mal o el usuario no existe, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada servicio de este estilo tiene una documentación específica y una forma particular de cómo accede a ese registro. Hay algunos de estos APIs que son API REST y que simplemente accedes al... Tiene una estructura bastante particular donde simplemente accedes al data error o a veces no viene el data sino viene solo el error o a veces viene o ni siquiera viene el error, sino viene como un true error genérico y tienes que acceder a ese valor y luego mapearlo o, o manipular ese valor para mostrarlo como tú quieras. Entonces, cada servicio de estos en la nube manejan los errores de una forma específica. Hay algunos que utilizan códigos de error, otros no. Hay unos que utilizan el mismo request para decirte que dentro de esa consulta, no sé, te dan un 403, un 400 tal, o sea, te marcan los errores específicamente con el tipo de error del request, hay algunos que no. ¿Ok? Entonces hay que ser bien específico, buscar la documentación y validar realmente cómo cada una de estas plataformas gestiona, si es que utilizamos este servicio en la nube, cómo gestiona ello. Si no es un servicio en la nube y lo hacemos nosotros a través de nuestro backend, de nuestra empresa, de nuestro producto que estamos creando, hay que asegurarnos de también controlarlo de alguna otra forma y bueno, comunicarnos con el backend para saber el punto de entrada y salida de este servicio y entender un poco el proceso de cómo vamos a indicarle al usuario que algo ha salido mal dentro de la aplicación. ¿Ok? Vale, entonces también tenemos el tema de que ha fallado. Si ha fallado, retornamos una copia del estado original. Vamos a indicar que ya dejamos de cargar en este caso ese request y vamos a decir que tenemos un error, ¿vale? Y hay que mostrarle un mensaje de error que, bueno, esto vamos a darlo en el action payload, suponiendo que vamos a recibir ya el dato limpio simplemente para poder mostrarlo. Y otra cosa importante es, por ejemplo, que vamos a decir que no estamos autenticados también. Vamos a asegurarnos de que este estado sea falso al momento de que haya fallado por si en un momento nos hayamos logueado y como que no tenemos la limpieza de este estado. Así que nos aseguramos simplemente de que realmente sea falso esta acción este valor dentro del reducto. ¿Ok? Vale, perfecto. Vamos a dejar solo este caso en particular o esta acción en particular para hacer solo el login al inicio y luego vamos a crear también el de deslogueo y el de registro. ¿Ok? Pero simplemente para que veamos cómo se crea solo una acción o este específico que es para el tema del login. ¿Ok? Vamos a asignarle uno por default. ¿Cuál sería el caso por default? Sería en este caso simplemente que retorne el estado, ¿cierto? El estado inicial que ya lo hemos seteado, que es este que visualizamos por acá. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos nuestro reductor creado, ya está listo. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Exportamos nuestro reductor. Vamos a exportarlo directamente de acá. Vamos a exportar nuestro reductor. En el caso de las acciones, son de tipo any por el momento, porque no hemos declarado ningún tipo para estas acciones, hay que hacerlo luego. Luego nos encargamos del tema del tipado de cada uno de los elementos de nuestra aplicación. Vale, ya tenemos nuestro reductor, eso significa que podemos agregarlo al store, así que vamos a dirigirnos a nuestro archivo que teníamos el root reducer y vamos a agregar en este caso el flujo de autenticación.
Vamos a ponerle out, que puede tener un buen nombre, y vamos a añadir en este caso el out reducer, que fue el que acabamos de crear, ¿ok? Entonces con eso ya tenemos nuestro primer reductor para que podamos inicializar nuestro store. Nuestro store necesita al menos un reductor, y aparte de este reductor necesita en este caso que se cree el store. Es decir, esta función de create store es la que se va a utilizar para poder inicializar por completo el store, ¿ok? Así que yo voy a exportar, en este caso por default, voy a envolver o se debe envolver como un high order component, es decir, esta función de create store es un high order component que eh, recibe en este caso todos los reductores y aplica en este caso también el tema de los middleware, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a llamar a servicios asíncronos, vamos a hacer dispatch de acciones asíncronas porque vamos a consultar a APIs fuera de nuestra aplicación. Necesitamos en este caso que Thong se encargue de gestionar estas consultas asíncronas al momento de despacharlas, ¿ok? Así que vamos a recibir en este caso ese root reducer que hemos creado y hay que aplicar en este caso el Redux Thong. ¿Cómo lo aplicamos? Hay que aplicar en este caso los middleware, que es un método también, permite en este caso añadir al store esta capacidad o esta característica en particular, que lo que hace en este caso este middleware es que cada vez que se hace una consulta, se valida que se ha lanzado una acción asíncrona y esta provoca que se actualice el store. Y al momento de actualizarse dentro del store, esto provoca que se monte el componente o se reactualice el componente, en este caso, que recibe esos datos dentro de nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, simplemente para que o esté atento a estos cambios cada vez que se realice una consulta. ¿Ok? Y esto se va a encargar eh, Son específicamente de hacerlo. Ok, perfecto. Aparte de esto, como estamos trabajando con Redux, necesitamos en este caso hacer el tipado de nuestro dispatch y nuestro estado de nuestra aplicación, simplemente para asegurarnos en este caso de que cuando querramos utilizar tanto el estado de nuestra aplicación y cuando querramos despachar alguna acción, esta esté tipada con el estado específico o ese dispatch específico que nosotros hemos creado, ¿ok? Va a ser importante que lo podamos gestionar de esa forma, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos simplemente a crear dos funciones para ello. ¿Ok? Vamos a exportar, en este caso, el tipo primero del root state, que sería nuestro estado inicial, que vamos a utilizar el return type, que es parte de Redux, ¿ok? Y va a ser del tipo de nuestro store que nosotros vamos a crear, ¿ok? De este store que nosotros hemos creado, que vamos a crear, nosotros vamos a utilizar ese valor para poder despacharlo también al resto de nuestra aplicación, ¿ok? O en este caso sería del root raster por sí mismo, ¿ok? ¿Vale? Entonces sería un type of de este root browser, ¿ok? Para que en este caso pueda acceder a esa propiedad. Vale, ya tenía que escribir un type of de ese root browser, ¿vale? O debería ser directamente del store. No, debería ser del store, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto de acá, donde está inicializándose el store como tal, vamos a declararlo aquí como el store, con store mejor, ¿vale? Y aquí es donde vamos a crear el store. Entonces, de este store, donde nosotros vamos a pasarle, en este caso, vamos a recibir ese estado del store, sorry, ¿vale? Y lo mismo aplicaría en este caso para el dispatch. Vamos a exportar también el tipo del dispatch, que sería nuestro app dispatch. Buen nombre, ¿no? Porque es el dispatch de toda nuestra aplicación. Y este va a recibir de nuestro store que hemos creado, va a recibir este dispatch también. ¿Ok? Aquí es donde nosotros vamos a exportar en este caso el store para poder utilizarlo en el resto de nuestra aplicación o cuando declaremos el proveedor de nuestro store. ¿Ok? Aparte de esto, hay que exportar el dispatch, ¿ok? Cuando queramos llamar alguna acción, tenemos que despachar esta acción, así que vamos a pasarle el tipo de estas acciones que nosotros hemos realizado. Vamos a declarar nuestro use@dispatch, que sería en este caso nuestro useDispatch, que es el hook que se utiliza, ¿vale? Que viene de React Redux, ¿ok? Y ese dispatch va a ser el dispatch de nuestra aplicación, ¿ok? Como lo hayamos tipado nosotros, que se va a utilizar en este caso ¿vale? Ok, lo mismo aplicaría en este caso también para el selector, el useAppSelector, que es el que nos permite acceder a los datos que están dentro del store. Este lo que va a hacer en este caso es que va a recibir el type, el useSelector por allí. Ah, hay que tiparlo, creería yo, o no. Viene el mismo React Redux, ¿vale? Debería estar acá. Vamos a ver si está acá. Type useSelector hook, ¿vale? Ese no es. Ok, ese es el que nos va a permitir en este caso nosotros poder tipar estos datos. Este type hook es el del root state, del que hemos declarado nosotros previamente, ¿vale? A este le vamos a declarar o vamos a acceder o le vamos a setear en este caso el del selector de nuestros estados de nuestra aplicación. ¿Ok?
A ver qué nos comenta por acá. Me dice que si quiero implementarlo. A ver, typed. A ver acá. Typer selector hook. Type use selector hook. Pass permite acceder fácilmente al hook cuando el dato. Ok, creo esto. De custom hook o ese type custom hook. Ah, vale, sorry. Lo que nosotros exportamos de esta, me di cuenta lo que dice. ¿Vale? Lo que nosotros retornamos en este caso es el useLector que contiene en este caso el lector de toda nuestra aplicación que es este de aquí. ¿Vale? Haciendo mal. ¿Vale? Ya tenemos nuestro store, eso significa que ahora podemos llamarlo o utilizarlo para envolver el resto de nuestra aplicación. Eso significa que si yo voy a la raíz, debería poder llamar, en este caso, a la raíz de nuestra aplicación, al proveedor de estos datos, que sería parte de React Redux, el componente que contendría el resto de nuestra aplicación. Asignaríamos en este caso al store, que es este store que hemos creado acá, ¿vale? Y vamos a irnos a la raíz de nuestra aplicación, que no recuerdo dónde estaba, vamos a buscarla. Creo que era esta de acá, ya TSX, ¿vale? Efectivamente. Aquí teníamos el out provider, que es el que quedamos con el context de React previamente, así que simplemente lo que voy a hacer es comentarlo, ¿vale? Todo el código que estemos utilizando del contexto de React previamente, estamos haciendo la migración, simplemente lo vamos a dejar comentado, ¿ok? Para que sepamos que, bueno, ahí está la implementación. La idea es que eso no esté comentado, sino que simplemente se borre o desaparezca de la aplicación, pero como caso práctico de uso, en este caso, vamos a dejarlo simplemente comentado para que veamos que luego simplemente podamos reemplazarlo sin ningún problema, ¿ok? Entonces vamos a asignarle un contenedor a esto, que sería el provider, que ese provider viene de React Redux, ¿ok? Vamos a declarar nuestro store. Nuestro store en este caso viene del store que acabamos de crear, ¿ok? Ese que está dentro del index de la carpeta de store, ¿ok? Vale, entonces ese sería todos nuestros datos, nuestra aplicación, estarían dentro de ese store, ¿ok? Acá también lo voy a comentar para que no me coloque allí el error, ¿ok? Vale, entonces ya tenemos en este caso nuestro proveedor de datos y nuestro store, y esto ya debería estar accediendo a estos datos. ¿Qué pasa con la implementación que hemos hecho? Esto que tenemos acá por el momento no va a funcionar. ¿Por qué no funciona? ¿Qué creen ustedes que nos falta para que esto funcione? Necesitamos declarar nuestras acciones, ¿cierto? Porque no hemos declarado ninguna de nuestras acciones y tampoco hemos declarado el tipado de esas acciones para que todo eso pueda funcionar. ¿Ok? Así que hay que dedicarle un pequeño tiempo a hacer que todo eso funcione sin mucho problema. ¿Ok? Aparte de eso, hay que setear también el tipado de estas acciones. em, Asegurarnos de que todo esto funcione también correctamente. Que al momento que nosotros llamemos estas acciones, em, recibamos estos datos o recibamos los datos que nosotros esperamos y demás. ¿Vale? Ok. Entonces, este action que vemos acá eh, debería ser muy similar al que habíamos creado previamente. Creo que está dentro del- de las acciones del contexto. Vamos a ver si está por acá o está en los tipos. A ver si lo tenemos por acá. Este de acá, ¿vale? Debe ser muy similar a este. Es decir, que nuestras acciones que nosotros recibimos deberían ser de este tipo, ¿no? Es decir, debe ser el tipo de la acción que hemos lanzado más el payload con los datos, que los datos deberían ser de X manera, ¿no? Dependiendo de cómo lo vayamos a crear, ¿ok? Entonces, yo creo que podemos listarlo algo muy similar a esto. Vamos a hacerlo también, ¿vale? Hicimos previamente, vamos a colocar nuestro out actions y vamos a agregarle cada una de ellas. Ya el request, ¿vale? El tema del payload en este caso, dame un segundo, gente. Ok. Ok, vamos a revisar en la acción en el reductor que hemos creado. No hay un payload en este caso específico o no estamos recibiendo ningún dato al momento de hacer el request, así que no es necesario que le pasemos ningún dato. Ok. Que simplemente vamos a evocar o llamar el tipo que es el tipo de la acción del request. ¿Ok?
Lo mismo aplicaría en este caso para la acción de success, que aquí recibiríamos en este caso los datos, que no sé si sería igual a este out que habíamos puesto acá. Yo creería que sí, ¿no? Hacerlo. Vamos a irnos a los tipos. El out, ¿qué contenía? Contenía el string, yo creo que sí, ¿vale? Debería ser bastante similar. Que simplemente vamos a traerlo para acá, para que sepamos que de esta forma es que va a funcionar, ¿ok? Vamos a recibir el objeto con el token al momento de hacer el payload, ¿ok? Así nos aseguramos de recibir los datos correctos. Ahora, vamos a setear el resto. Cuando falle, vamos a recibir un payload que no debería ser un string, sino que deberíamos también setear el tipado para este payload, ¿no? A ver, pensemos. Debería ser un string simplemente realmente. ¿Ok? Es decir, si vamos a recibir un mensaje de error, podemos tener códigos de error, podemos tener un montón de cosas, ¿vale? Pero en este caso vamos a dejarlo simple. Simplemente vamos a recibir un string, ¿ok? Como que el mensaje de error que ha ocurrido al momento de fallar, ¿vale? Ok, vamos a hacer lo mismo con el not failure. No, pues, ¿vale? Fue not request, ¿ok? No vamos a recibir nada, ningún dato. En este caso el que estamos haciendo el request. Para el sign-up vamos a recibir, por ejemplo, el mismo dato y cuando fallemos vamos a recibir el mensajito de error. Lo mismo para el sign-up, ¿ok? Ah, para el success. Para el success yo creo que tampoco deberíamos recibir nada, ¿cierto? Cuando hacemos un success no recibimos ningún dato, sino nos aseguramos de que, bueno, vaciamos en este caso el estado, ¿no? ¿Vale? Nos faltaba el request también. Lo agregamos. Ahí, ¿no? ¿Vale? Y nos faltaría el success, ¿no? Vamos. Pero request ordenado, ¿vale? Y lo mismo aplicaría para el request del token. Si es que tenemos almacenado, por ejemplo, el token previamente, lo mismo. ¿Ok? Lo mismo para el short token cuando es failure time. ¿Vale? Ahí tenemos ya nuestros tipos de acciones. En teoría, esas deberían ser nuestras acciones. Así que vamos a tipar en este caso nuestras acciones por como ese out action, ¿ok? Que puede ser cualquiera de ellas. Esto está dentro de los types. ¿Ok? Está el tipado. Está correcto, recibimos cada una de estas acciones al momento de lanzarlo con su payload y ese payload deberíamos tener, en este caso, por ejemplo, aquí los datos del usuario, tenemos el tipado correcto de cada uno de los elementos, ¿vale? Importante que podamos tener todo el tipado de los datos y saber qué es lo que esperamos recibir y demás, siempre para tener controlado, en este caso, cómo van sucediendo las cosas dentro de Redux en nuestra aplicación. ¿Ok? Vale, muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo el canal por el apoyo, gente. Vamos a continuar. Ya tenemos entonces nuestros tipos de acciones. Eso significa que vamos a crear en este caso estas acciones dentro de nuestra aplicación para hacer el tema del login y demás. ¿Ok? Así que vamos a proceder a hacerlo. Vamos a empezar a trabajar con el login, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ir acá. Vamos a ir a nuestro store. Vamos a crear una carpetita que sea la de action. ¿Ok? Debería llamarse Redacer porque deberían haber varios Redacer dentro. ¿Vale? Actualizar esto de acá porque le hemos cambiado el nombre. Vamos a decirle que sí. Que actualice en todos los lugares que está utilizando el Redacer. ¿Vale? Vamos a guardar todo lo que no hemos guardado. Ya estamos. Y vamos a crear nuestra primera acción. En este caso sería la del out, ¿no? Aquí es donde vamos a crear cada una de esas acciones. ¿Vale? Vamos a exportar en este caso una función, por ejemplo, para el tema del login, que le vamos a poner in, ¿vale? Que sería la del login. Y para el sign-in, ¿qué deberíamos recibir? Deberíamos recibir en este caso el email, ¿cierto? ¿No? Y el password, ¿vale? Para poder nosotros loguearnos en nuestra aplicación, deberíamos recibir esos dos datos. Quiero ver si tenemos el tipado de eso en algún lado. Creo que no, ¿no? No lo tenemos, ¿vale? Acá, out form values. Vamos a utilizarlo, ¿ok? A traerlo para acá, para tenerlo por allí. ¿Por qué? Porque este objeto que está acá es lo que vamos a recibir al momento de llamar esa acción, debería ser ese out form values. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces nosotros al momento de llamar nuestra acción recibimos out for values y esto debería retornar en este caso una función asíncrona, ¿ok? Y esta función asíncrona, ¿qué debería hacer? Debería despachar, en este caso, a autocomplete acá, debería despachar en este caso nuestra acción, cualquiera de nuestras acciones debería despacharse al out for values, ¿vale? Ahí.
debería despachar cualquiera de nuestras acciones, que sería la de sending request, la de sending success y la de sending failure, en tal caso de que ocurra algo o no. ¿Ok? Vale. Esta acción que nosotros vamos a despachar, hay que evaluar, caso con un try catch, simplemente para asegurarnos realmente de que ocurra la consulta y podemos recibir en este caso el error en tal caso de que esto falle. ¿Vale? Ok. ¿Cómo vamos a nosotros a validar o a evaluar al momento de que se lance el request? ¿Ok? Cuando nosotros llamemos a esta acción del sign-in, debería llamarse o debería actualizarse. Apenas se llame, debería inicializar el request, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero que deberíamos hacer nosotros es despachar, en este caso, nuestra primera acción. ¿Que ¿Cuál va a ser nuestra primera acción? Sería la de sign-in request, ¿cierto? Type sign-in request. ¿Ok? Lo primero que nosotros vamos a realizar en este caso, al momento de empezar a llamar a esta función, lo que vamos a hacer nosotros es despachar el request de esa consulta, ¿ok? Para asegurarnos de que se ponga en estado de carga apenas inicialice esta consulta, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces, luego vamos a nosotros, por ejemplo, hacer nuestra consulta del servicio. Vamos a tener algo así, ¿no? Que tenemos nuestro response, por ejemplo, y vamos a tener un await, en el cual vamos a hacer un fetch, por ejemplo, a X lugar. que Podría ser este, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? A este localhost, que debería retornar en este caso, o que yo debería en este caso hacer algo, vamos, el ejemplo, ¿vale? Que yo debería hacer algo así, que debería, por ejemplo, pasarle en la consulta de este fetch, podría pasarle el método, ¿vale? Con el post, porque es tipo post, vamos a estar consultando, escribiendo en el servicio, ¿vale? Vamos a tener una cabecera, que esta cabecera debería tener el content type y demás. Content type, ¿vale? Application tipo JSON, porque vamos a mandar objeto en este caso. Vamos a pasarle en el body, en este caso la consulta, que sería del tipo JSON, vamos a convertirlo en un string, por ejemplo, y vamos a pasarle sus datos, que sería el login, el email y el password, por ejemplo, ¿no? Entonces, estaríamos haciendo una consulta, como por ejemplo, a un servicio para poder recibir esos datos, ¿vale? En este caso en particular, bueno, luego que recibamos esa consulta, vamos a tener, qué sé yo, la data o los datos de esta consulta, ¿ok? Que hay que transformarlos o pasarlos, en este caso, a JSON cuando los recibamos. Y aquí es donde evaluaríamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que sí esté conectando al servicio, es decir, que no tenga un error diferente a 200 o la capa de los 200, es decir, que esté ejecutándose la consulta correctamente, voy a validar, por ejemplo, que esa data tenga un error. Imaginemos que tenga el objeto de error, ¿no? O imaginemos que la data sea nula, ¿no? Por ejemplo. Ok, bueno, vamos a poner que la data no exista. Imagínate, si la data no existe, es decir, no te retorna absolutamente nada, por ejemplo, ¿qué sucedería aquí? Sería como un mensaje de error, ¿cierto? Entonces, en este mensaje de error, ¿qué deberíamos hacer? Despachar la otra acción que sería, ¿cuál sería? La del type out type punto signing failure, ¿cierto? Esto sería que debería haber fallado. Y deberíamos tener un error que, bueno, en este caso vamos a ponerle un error porque la data está vacía, ¿no? Por decir algún ejemplo, ¿cierto? Vale. Entonces tenemos el caso de que si la data no existe, significa que hay un error. Pero si la consulta se cae, ya sea por red o por cualquier otro motivo, porque el servidor se cayó, aquí también vamos a despachar en este caso el error, ¿vale? Pero serían errores distintos, ¿no? Con un mensaje o un código diferente de error, pero al fin y al cabo habría fallado, ¿ok? Perfecto. Pero en tal caso de que esté todo bien, ¿qué debería suceder? Deberíamos despachar, en este caso, nuestra acción de que ya ha sido exitosa la consulta. Y este data, en teoría, ¿qué debería retornarme? Debería retornarme ese token que nosotros estamos esperando recibir. ¿Ok? Este data debería contener el token. ¿Ok? Entonces, este sería como el escenario real donde yo haría la consulta hacia un servicio. Por supuesto que este tema de las consultas se puede extraer hacia otra función, puede crear un custom hook, se pueden hacer un montón de cosas, ¿vale? Para que esto se abstraiga un poco más y no tengamos, digamos, que cada request dentro de nuestra acción y demás, que no es una muy buena idea al nivel de que si no va a ser muy repetitivo, va a haber mucho verbose para cada llamado de los APIs, entonces podría mejorarse, digamos, que esta característica, ¿ok? Pero por esta implementación sencilla, vamos a dejarlo por acá, ¿ok? Entonces, este sería el caso en que yo llame un servicio. Como en este caso yo no estoy llamando a ningún servicio, ¿qué es lo que va a suceder? Yo simplemente lo que voy a hacer acá es, porque para este ejemplo en particular, que no estamos haciendo ningún llamado, el llamado o la integración de esta funcionalidad la vamos a hacer el día lunes de la semana que viene, ¿vale? ¿Por qué? Porque mañana vamos a hacer este mismo proceso, pero para Redux Toolkit, y el lunes vamos a hacer la integración con los servicios, ¿ok? El lunes vamos a integrarlo con Firebase o con cualquier otra tecnología. Probablemente sea Firebase Authentication, ¿ok? Lo que vamos a utilizar, ¿vale?
Entonces acá en este console.war lo que vamos a hacer nosotros en este caso es simplemente colocar el email y el password para que no nos salga el warning o el por ahí que no lo estamos utilizando, ¿ok? Y el data de acá va a ser estático por el momento, que debería ser el objeto del token, ¿cierto? Que debería tener el token de nuestro usuario, ¿vale? Para que veamos aquí que lo que está recibiendo en este caso es el token, ¿ok? Este sería el tipo de out user, ¿cierto? Out. Así que estamos recibiendo ese token, que es un string al fin y al cabo, ¿vale? Ok, entonces, por ahora va a ser estático, pero recordemos que esto realmente se crea de esta forma. ¿Por qué? Porque es una acción asíncrona, es decir, nosotros necesitamos consultar a un servicio y esperar la respuesta de ese servicio para saber si realmente nos hemos logueado o no. Por el momento, al ser de forma local, vamos a simplemente dejarlo un dato estático, pero sabemos que realmente aquí se hace el llamado del servicio. Así como dijimos previamente por acá, cuando creamos el tema del context y creamos el custom hook, por acá, el use authentication, recordemos que aquí habíamos dejado el to do para que sepamos que, que allí es donde se hacía la llamada al servicio. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esto de acá para dejarle el to do también ahí, ¿ok? Y que sepamos que allí es donde se hace la llamada al servicio directamente. Era en nuestra acción, si no me equivoco, era acá. Vale, vamos a dejarlo aquí. ¿Ok? Aquí es donde se llamamos el servicio del login para autenticarnos en el API o en la base de datos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Le damos el to do. Por el momento les damos la solución estática para que podamos loguearnos. Vale, perfecto. Tenemos entonces la consulta. ¿Está todo bien? Nada raro por aquí. ¿Vale? Tenemos el tema del dispatch cuando falle, si es que falla. Es decir, si esto es vacío, por ejemplo, luego lo vamos a probar, ¿vale? Si esto es vacío, vamos a revisar si nos llega realmente el vacío o no. Y cuando esté exitoso, es decir, que esto resuelva correctamente o no pase por esta validación, simplemente entonces nos encargamos de que responda de forma efectiva nuestra consulta. ¿Ok? Hola, God, ¿qué tal? Gracias por el follow. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la consulta. Perfecto. Ya tenemos entonces la acción, tenemos nuestro reductor, tenemos nuestro store ya declarado. ¿Ok? ¿Este video se va a quedar guardado? Sí, efectivamente. ¿Vale? Ahí tenemos en nuestro comentario fijado. Lo voy a compartir nuevamente, el canal nuestro canal de YouTube. ¿Vale? El link de nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder revisar todos los videos o todos los directos que hemos hecho, lo hemos grabado y lo hemos subido directamente al canal de YouTube. ¿Ok? Ahí los vas a poder revisar con calma si te has perdido algo. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos nuestro store creado, ya tenemos nuestras acciones y tenemos nuestro reductor. Perfecto, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahora? Integrarlo, ¿cierto? Vamos a hacer el proceso de integración. Vamos a cerrar todo esto. Vamos aquí al app, todo está ok, no tenemos ningún error de tipado ni nada. Parece que hemos tipado todo correctamente, así que simplemente hay que hacer la implementación. ¿Dónde lo vamos a implementar, chicos? Vamos a ir a la vista de el login y aquí es donde vamos a trabajarlo, ¿ok? Aquí teníamos el tema de el use authentication. Aquí vamos a comentar esto que habíamos hecho, ¿vale? Que era todo el tema del sign-in. Vamos a comentar todo eso. También vamos a comentar lo que hicimos dentro de la navegación. Recordemos que acá en el index habíamos agregado esta validación de is authenticated, ¿no? Esto también lo vamos a comentar y vamos a comentar esto también. ¿Por qué? Porque ahora vamos a acceder directamente a los datos del store. ¿Y cómo vamos a acceder a los datos del store? Te dejo una sub por allá. Vale, gracias. Muchas gracias, user. Good. ¿Vale? Ok, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que conectar, en este caso, nuestro store con nuestra aplicación para que todo pueda funcionar. Es decir, si yo implemento los cambios que hemos hecho dentro del store de Redux, debería ser exactamente lo mismo. Es decir, la funcionalidad no va a cambiar de ninguna forma. Va a funcionar exactamente igual, solo que en este caso ahora lo vamos a gestionar todo con Redux. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a implementar, en este caso, un selector que vamos a recibir, en este caso, los datos de autenticación. Vamos a decir que aquí estamos accediendo. Vamos a usar el use selector, pero este use selector es el use app selector porque vamos a acceder al selector que hemos creado dentro del store, ¿ok? Y este use app selector recibe como propiedad, en este caso, el estado de nuestra aplicación, ¿ok? Y nuestro estado de nuestra aplicación, ¿qué contiene? Si vamos al store, vamos a ver que al momento de inicializar el store, nuestro store es este root reducer. El root reducer contiene solo el dato o los valores de autenticación. Es decir, que yo accedo al store, store.out, ¿ok? O authentication en este caso, ¿vale? Out. Entonces yo voy a acceder en este momento a ese selector, voy a recibir el estado de mi aplicación y voy a acceder a la autenticación, ¿ok? Entonces con eso, este out debería contener, en este caso,
el is authenticated, que era lo que yo validaba acá, ¿cierto? Entonces acá yo simplemente lo que voy a acceder es estructurar este valor, es decir, que voy a acceder al is authenticated dentro del out, ¿vale? Y vamos a validarlo, es decir, si estoy autenticado, entonces yo voy a mostrar el flujo de los tabs de navegación, o si no, voy a mostrar en este caso el out stack, ¿ok? Perfecto. Yo voy a actualizar esto acá, voy a venir aquí. Vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación y esto debería funcionar, ¿ok? Esto lo que quería hacer es montar la aplicación, ¿ok? Simplemente quiero asegurarme de que se monte la aplicación. Vamos a cerrar esto porque creo que como hemos instalado algunas cosas, hemos cambiado algunos elementos del store, algunos archivos, vamos a tener que ejecutar de nuevo el proyecto para que lo compile, ¿ok? Vamos a hacer que lo compile y vamos a tomarnos un minuto mientras esto compila, chicos. Aprovechen para hacer cualquier consulta mientras esto va compilando. Vale, ya está compilando nuestra aplicación. Ok, parece que todo está ok, ¿vale? ¿Cómo sabemos si esto está funcionando? Sencillo, ¿no? Vamos a poner un console word por aquí y vamos a asegurarnos de que estamos recibiendo los datos del store. Vamos a ver si estamos recibiendo la autenticación. Efectivamente lo estamos recibiendo el user null, el authenticated false, el is loading en true. Creo que lo pusimos en true por default, ¿no? Vamos a revisar a nuestro reductor. Sí, lo pusimos en true por default. Esto tiene que ser falso, ¿vale? ¿Ok? Tenemos aquí nuestro authenticated in false, el is loading en false. Todo está correcto, ¿no? Tenemos nuestro estado inicial de nuestra aplicación. Abric pregunta que si arrancamos hace poco, tenemos un buen rato ya, tenemos una hora desde que arrancamos, ¿vale? Igual el video de este directo se va a quedar guardado o se va a hacer subido a nuestro canal de YouTube. Ahí te lo comparto por el chat para que lo puedas revisar. Si haces tu suscripción por allá, sería genial, Abric, ¿vale? Ok. Entonces ya sabemos que estamos recibiendo los datos del store al inicio o en la raíz de nuestra aplicación, así que se está encargando de validar esto, ¿ok? Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer nosotros en este caso es llamar a nuestra acción y asegurarnos, llamar a nuestra acción y asegurarnos en este caso de que em, se ejecute la acción del login y veamos si podemos acceder a nuestra aplicación o no, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a conectar? Deberíamos acceder a ese dispatch o deberíamos despachar nuestra acción, ¿ok? Vale, así que en nuestro componente vamos a acceder a ese dispatch. Y ese dispatch viene, es el use app dispatch, creo que era, ¿no? Correcto. Es ese use app dispatch que nosotros hemos declarado dentro del store, ese es el que nosotros vamos a instanciar o vamos a ejecutar para nosotros llamar nuestras acciones. ¿Que cómo se llama nuestra acción? Nuestra acción también se llama sinin, ¿cierto? Está dentro de la carpeta del store, action, out, ¿ok? Se encuentra allí, ¿vale? Creo que teníamos otra implementación, es la misma, ¿no? Vale. Y aquí nosotros le íbamos a pasar ¿qué? Le íbamos a pasar ese email y ese password desde la vista del login, ¿ok? Le vamos a pasarle sus datos. No sé si aquí está el tipado. Efectivamente, tenemos el tipado también de nuestras acciones. Eso también es genial para que sepamos que podemos tener el tipado allí directamente. Password, password, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, faltaba por acá. Estábamos aquí. Faltaba otro para hacer. Al objeto. Orden. Era objeto. Nos comenta acá. Loud action. Parámetro. Action. Hay que revisar las out action para asegurarnos que el tipado esté correcto. Hola, Eps, ¿qué tal? Saludos de Chile. Un saludo. Sí, se queda guardado tanto en el canal de Twitch como en el canal de YouTube, ¿ok? Se queda guardado en ambas partes, ¿vale? Ok, vamos a ver cuál es el error que tenemos acá. Tenemos un error de tipado realmente, así que vamos a solucionarlo, ¿ok? La idea en este caso es que podamos tipar al momento de nosotros hacer el llamado, asegurarnos de que realmente se llame correctamente el método, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que me dice?
me dice que el dispatch out action, no es igual. Ah, vale, es que el tipado es este de acá. Es voy a recibir del dispatch, voy a recibir el dispatch. ¿Vale? Que no sea este out dispatch directamente, sino que a este yo le asigne el tipo. ¿Ok? Esa sería otra opción, ¿vale? Porque aquí lo que está haciendo es que le estoy pasando solo el tipo del dispatch genérico que tenemos. Yo os preguntó algo, pero no entendí. ¿Te refieres a qué tema uso en el Visual Studio Code? ¿Te refieres a eso? Es el de Expo. Estoy utilizando. Expoting, ¿vale? Es el que estoy utilizando ahora. Es por el follow, yo. Vale. Entonces, el problema realmente es ese tipado, el tipado general del use dispatch. Este de acá es el que tiene el problema, porque estamos tipándolo solo como el del store que hemos declarado de nuestro reductor lo está tomando de acá, ¿vale? Está tomando el out action directamente de acá, porque al momento que yo declaré el reductor, que es este use redacer, yo le asigné directamente el out action, pero yo realmente no estoy lanzando esto directamente dentro del store. ¿Por qué? Dentro de mi componente, porque lo que estoy lanzando yo es una acción asíncrona que es esta de acá, ¿vale? A ver si encuentro alguna referencia, creo que tengo implementado antes, porque no recuerdo la solución exacta en este momento. A ver si consigo una solución. Problemita. O nada que tenga acciones asíncronas. Ese ya es otro detalle. Puedo conseguir algunos ejemplos que ya haya hecho que tenga acciones asíncronas. No exactamente el resultado que tiene. A ver, nuestro componente del sinin, ¿vale? De use of dispatch. Darle mi repo a ver si tengo el ejemplo. Yo creo que sí, lo tengo en mi repo ya hecho. Y ahí les explico. Vale, aquí tengo. Claro, lo que pasa es que el song action retorna el estado. Claro, la acción asíncrona que yo estoy lanzando retorna el estado y retorna también la acción por sí misma. Retorna ambas cosas, ¿vale? Entonces lo que yo voy a estar utilizando ahí es song, pero... Vale, no. Que tengo por aquí diferente. Da una estructura distinta. A ver si tengo otro. Vale, aquí consigo. Vuelta más. No lo reviso luego con calma y lo vemos con la solución. Porque no veo claro el tema del tipado para la acción asíncrona. Para este dispatch que vemos acá de nuestro sinin, este de acá. Este dispatch de aquí lo veo muy claro. Tipado de esa acción asíncrona. De esto de acá.
Lo dejamos así. Ya luego yo lo reviso con calma. ¿Eh? Vale, el mismo Redux lo que propone para esto, Redux tiene la misma documentación, ¿no? Dentro del mismo framework o la librería de Redux. Vale, el dispatch lo que espera es extender lo que yo realizo, la extiende como una acción con algo, pero yo estoy lanzando una acción asíncrona y estoy recibiendo una acción dentro de mi acción asíncrona para sincronizar los datos tanto de forma externa o sea, los datos de la consulta, de la promesa, actualizar esos datos que estoy recibiendo de la promesa, actualizarlos en el store local, ¿vale? Y ese es el problema de esa estructura. A ver si. Porque lo que espera recibir directamente el store, si vamos acá la función del store, lo que espera recibir directamente la dispatch es una acción directa, ¿vale? Es un dispatch action, es lo que espera recibir. No está recibiendo eso, está recibiendo una promesa aparte. O sea, acá lo que espera recibir es esto de acá, despachar esto de acá. Le echamos un ojo, porque sin horas para solucionar eso, ¿vale? Pienso claramente. Entonces, este dispatch de acá, este dispatch recibe el dispatch de la acción, ¿no? De log action. Y acá el sign-in, hay que asignar el tipado de acá, ¿vale? El tipado del store, este tipado de acá, del app dispatch, es el que tenemos que solucionar. Esto lo voy a revisar luego, ¿vale? Para solucionar este problema. Para que luego tengamos también, lo interesante de esto, o de hacer esto dentro de Redux, y de que armar todo el tema del tipado, es que podamos tener, digamos que cuando yo lance mi acción, por ejemplo, acá, dentro de la vista del sign-in, que tenga el tipado de cada uno de los datos, inclusive hasta de todas las acciones que pueda lanzar. Vale, el chiste de esto realmente es que cuando yo lance un dispatch aquí, ¿ok? Yo simplemente haciendo un control espacio pueda ver todas las acciones que tengo disponibles. Ese es el chiste realmente de habilitar el tipado aquí dentro del dispatch, ¿ok? Dentro de TypeScript. Entonces eso como que me habilitaría una facilidad o una herramienta adicional para facilitarme el proceso de saber cuáles son todas las acciones que yo puedo lanzar en cualquier momento, ¿vale? Entonces, esto lo voy a revisar luego para armar un tipado dinámico para este elemento y asegurarnos realmente que pueda recibir cualquier función de este estilo y poder lanzarla al store directamente o ejecutar la acción para que actualice los datos dentro del store, ¿ok? Entonces esto lo voy a revisar luego y luego lo hablamos en el siguiente directo, ¿ok? Que probablemente sea mañana realmente. Igual como mañana vamos a implementar el tema de los slides dentro de Redux Toolkit, igual necesitamos también esta implementación, ¿ok? Entonces ahí lo reviso luego con calma y explico luego la solución de ese detallito del tipado, ¿ok? Vale, pero en líneas generales ya tenemos la implementación. Ahora, ¿qué había que hacer? Había que probarlo, ¿cierto? Es decir, ahora que ya tenemos el tema del login, listo, y hemos llamado en este caso a la acción que esperamos lanzar, simplemente lo que debemos hacer nosotros es ejecutarlo, ¿no? Lo que debería hacer acá es llamarse. Si yo le doy acá al login, efectivamente se ha logueado, ¿vale? Y nos damos cuenta que se ha llamado a la acción de forma síncrona y hemos recibido ese token dentro de nuestra aplicación, ¿vale? ¿Qué pasa si vamos a nuestra acción? Y recordemos que aquí es donde estamos haciendo el llamado supuestamente al servicio. ¿Qué pasa si este valor es vacío? Si aquí yo recibo un string vacío o recibo un nulo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginar que este resultado es nulo, ¿ok? Acá no espera recibir un resultado nulo. Bueno, este valor no espera que sea nulo aquí. Entonces,
para que no nos pase esto, que aquí espera recibir soledad user, lo podemos evaluar con que lo data. Acá porque me dice que espera, no espera que, que esto sea nulo, es decir, en esta acción que yo estoy lanzando, que es esta de acá, el success puede ser el out o puede ser nulo, ¿vale? Mira, mira acá en el comenta, ¿vale? El llamado del servicio. ¿Ok? Entonces, si esto es nulo, ¿qué va a pasar acá? Acá yo debería recibir en el sign-in, por ejemplo, que no estoy utilizando nada, ¿vale? Aquí yo debería recibir también en este caso un selector. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, podría recibir esos datos de autenticación. ¿Ok? Yo utilizaría ese useApp selector que habíamos declarado previamente con el estado, ¿vale? Y el estado yo estoy recibiendo en este caso la autenticación. Yo aquí recibiría de autenticación diferentes datos, por ejemplo, vamos a poner un console word para verlo, estos datos de autenticación. Yo aquí recibiría, por ejemplo, estado inicial, ¿no? Que es nulo, no está autenticado, es falso y no hay no hay ningún error ni no tenemos ningún mensaje de error, ¿ok? Si yo cliqueo acá en el login, debería haber en este caso que es nulo, que es falso. Ok, aquí dice que autenticado verdadero. Vamos a ver, ¿vale? Dice que el error es true, eso también está bien, ¿vale? Pero vamos a revisar qué pasó en el reductor. Hay algo mal en el reductor. ¿Vale? Vamos a actualizar. Yo creo que fue que se quedó dado el valor se quedó preseteado el valor del login, me parece, ¿vale? Anterior. Vamos a probar a ver. Si no, igual podemos consolidar a ver en qué momento está ocurriendo el tema de que está seteando el authenticated en true. Porque lo que hizo fue que seteó esto en true. Eso podría ser que esto de acá, el único momento donde esto entra es aquí, creería yo, ¿cierto? Es el único momento donde eso se setea en verdadero. Entonces aquí lo que deberíamos hacer es un return, ¿no? Para asegurarnos de que esto no sigue ejecutándose, ¿vale? Vamos de nuevo. Vamos a clicar aquí. Vale, ahora sí, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que tenemos un error y demás. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en este caso, por ejemplo, que estamos recibiendo ahora que tenemos un error? Entonces acá yo podría recibir, por ejemplo, que si es is error, ¿vale? Es decir, recibo otra cosa que veo acá. Acá, por ejemplo, los estados no están tipados tampoco. Eso también debería tiparlo, ¿ok? Cada uno de mis estados yo debería poder tiparlo sin ningún problema. Es decir, que estos selectores que yo estoy agregando acá deberían poder estar tipados. Entonces debería asignarle yo el tipo de dato al selector también. O sea, aquí sería, creo que ya lo habíamos agregado, ¿no? Ya, creo que no hicimos el tipado del reductor. Era este de acá, ¿vale? Creo que lo había creado en el contexto, si no me equivoco antes, ¿no? Hola, mano, ¿qué tal? Mañana podemos seguir con el tema de Redux, seguiríamos con Redux Toolkit. Mañana seguimos con el tema de Redux Toolkit, ¿vale? Igual ahí si te pierdes lo que resta del contenido, lo puedes ver ahí en el canal de YouTube sin ningún problema, ¿vale? Vamos a buscar en el tipado anterior que habíamos hecho para ver el del estado inicial que era este de acá, ¿vale? Es bastante similar a este, así que vamos a copiarlo y no lo traemos para... ¿vale? Vamos a tipar esto. Y este out state tiene diferentes cosas. Es los datos del usuario, creo que era, ¿no? Es los datos del usuario, el autenticado, el loading, el error y el diserror, ¿vale? Son los datos que tenemos. Quitamos las funciones porque estas no van. Estos sí van, ¿vale? Y nos falta el iserror, que es un booleano, y el error, que es un string o es nulo, ¿no? Serían los valores que teníamos allí para ese out state. Entonces, este out state debería ser este de acá. ¿No?
de outstate que viene ¿vale? Y así deberíamos tener el tipado, ¿ok? Para que cuando yo lo tipado de este elemento, vale, ahí lo tengo, ¿ok? Ahí tenemos el tipado de nuestro estado. Ok, entonces acá yo lo que voy a validar, es, por ejemplo, es que si hay algún error, debería lanzar algo, ¿no? Mostrar algo. Así que vamos a mostrar algo si hay algún error, ¿ok? Por ejemplo, si yo hago el tema del login y demás, hago el dispatch, ¿vale? Puedo validar, por ejemplo, acá, ¿no lo podemos colocar? Lo vamos a colocar por aquí, ¿no? Vamos a colocar un alert si queremos, ¿vale? En teoría yo el alert, lanzarlo desde vamos a intentar lanzarlo desde el store, ¿vale? Un segundo. Desde acá, desde nuestra acción, ¿vale? Acá en el failure, donde está entrando, yo debería poder lanzar el alert desde aquí, ¿cierto? Vale, vamos a poner un error, un alert del error, y vamos a probar a ver si lo puedo lanzar desde ahí. Yo creería que sí, ¿vale? ¿Vale? No, no podemos lanzarlo desde ahí, ¿vale? Tenemos que lanzarlo desde nuestra app, ¿vale? Vamos a lanzarlo desde... Podemos colocar una validación. Esto debería estar en un user spec, debería estar, ¿vale? Validamos, ¿no? Acá validaríamos que si error, aquí validamos, ¿no? Validamos que si el Autizer es true, entonces lanzamos nuestra alerta. Alert, que es un componente de React Native, ¿vale? Y lanzamos allí nuestro estado ahí. Esto no tiene ningún mensaje, ¿vale? Verlo. Simplemente un error. ¿Ok? Vale. Vamos a actualizar y probemos. Inicialmente no tenemos nada. Cuando presionamos el login y falla, ahí tenemos el mensaje de error. ¿Ok? Yo creo que por ahí tenemos la validación, por ejemplo, si cambia el estado del selector de nuestro store, que sería cuando hayamos presionado el evento del login, ya colocado los datos mal, o se haya caído el servicio, deberíamos ver este mensajito de la ventana. Poder lanzar, por ejemplo, una alerta genérica para hacerlo. Por ahí el baneado pregunta, bueno, ¿cómo estás? Tengo una pregunta, ¿el autocomplete qué haces el del Copilot? Sí, tengo Copilot instalado, por eso es que vemos ahí la sugerencia, ¿vale? Funciona bastante bien, la verdad, desde que sale el Copilot lo utilizo. Es bastante cómodo realmente. A veces entorpece un poco el trabajo si no, como que no entiende muy bien lo que quieres hacer, pero en líneas generales es bastante útil, la verdad. Entonces, pero sí hay que corregirlo muchísimo realmente. No siempre acierta. Mientras más complejo sea la implementación, menos acierta en la idea, ¿ok? O mientras más específico sea lo que necesites hacer, menos acierta el copilot, ¿vale? Pero en general, yo creo que funciona bastante bien. Para lo que cuesta, bueno, bien, ¿no? Vale. Entonces ahí tenemos la validación para el tema del error, para asegurarnos en este caso de que si falla y tal, está funcionando, ¿ok? ¿Qué más? El out directa. Vale, así nos aseguramos de que realmente esto valide si tenemos algún error o no. Ya está, ¿vale? Aseguramos que si puede loguearse, bueno, lo tengamos allí. Y en tal caso de que sea correcto, ¿vale? En tal caso de que sí podamos loguearnos, que era lo que trato, donde recibimos el token, ¿no? Token con cualquiera. Por decir algún ejemplo, cuando nos conectemos al servicio, debería en este caso poder loguearse sin ningún problema, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos esa solución allí. Lo único que nos queda pendiente para que esto funcione correctamente, todo el tema de de TypeScript con Redux es que agreguemos el tipado correcto en este caso para todas las acciones y que lo veamos por allí, ¿vale? Por ahí Baneado dice, tengo una duda de pagarlo porque son $20. Claro, el detalle es que, por ejemplo, yo tengo una licencia gratuita, entonces por eso no me molesta, ¿vale? Pero, pero sí, pues, ese es el problema. En mi caso, como yo contribuyo mucho con GitHub Teacher, digamos que tengo una licencia que me dieron de forma gratuita, entonces por eso lo utilizo. Aunque considero que $20 para, digamos que por un sueldo de un developer probablemente no sea mucho, ¿ok?
Entonces, digamos que vale la pena si realmente tienes un trabajo estable y demás, pero si estás empezando y no estás laborando, capaz no es la mejor opción pagar esos $20, ¿vale? Entonces también depende de la situación de cada uno pero considero que ayuda muchísimo, ¿vale? O, por ejemplo, si sabes utilizar muy bien las otras herramientas que son similares, tipo el Tab9 o este tipo de herramientas, hay una de Amazon que también está gratuito ahorita y hay otro, ah, hay un par más que son gratuitos, ¿vale? Hay un par más que son gratuitos y que funcionan bastante bien. Ahorita no recuerdo los nombres, pero sé que sí hay varias opciones, de forma gratuita al menos. No son tan completos como el Copilot, pero ayudan al menos, ¿no? O sea, te ayudan en ese proceso. Si necesitas un poquito de apoyo al principio para trabajar, puede ser una buena idea. O por ejemplo, en mi caso, que estoy acá en directo y que necesito, digamos que agilizar cierto proceso, a veces ayuda también bastante a que te autocomplete según lo que vayas haciendo. Entonces, ese tipo de cosas también colabora mucho. Ok, entonces nos queda pendiente es eso, el tema del tipado acá correcto de las acciones, que realmente esto de acá depende del reductor, ¿vale? Depende de este reductor. Entonces, el cambio tenemos que hacerlo a este dispatch del reductor. Hay que buscar hacer el cambio para que eso funcione correctamente, ¿vale? Hay que asegurarnos de que funcione ok para que haga el tipado correcto. Y nada más, yo creo que con eso está bien. Lo que nos falta también es implementar, por ejemplo, el logout. Vamos a hacerlo también, ¿ok? Vamos a implementar el logout también, que debe ser bastante similar realmente el logout. Vamos a crear la función para el signout. El signout no recibe nada, sino simplemente lo que va a hacer es retornar, en este caso, una función asíncrona que va a despachar también alguna de nuestras acciones. En este caso debería tener un try catch para poder evaluar esas acciones o esa acción que nosotros vamos a realizar. Y lo que debería hacer en este caso es despachar ese signout request. ¿Ok? Pero como no estamos haciendo una consulta a un servicio, lo mismo que como sucedía acá, ¿vale? Vamos a ponerle un to-do aquí. Creo que lo teníamos en el otro, ¿no? Ponerle el to-do que habíamos creado en el custom hook que hicimos el día miércoles. Vamos a ponerlo acá, ¿vale? Ni siquiera le pusimos to-do. Vamos a crearlo aquí. Vamos a crearle el to-do aquí. Vamos a ponerle un to-do que diga aquí la barra. Aquí es donde deberíamos llamarlo cuando lo integremos. Y acá es donde debería lanzarse primero el dispatch de el sending request, ¿vale? Y una vez se haga el dispatch, ok, y yo evalúo en este caso que tenga una respuesta, por ejemplo, la respuesta de ese API, vamos a copiar el ejemplo de acá, ¿vale? Tendríamos algo similar como esto, ¿vale? Que normalmente los signout, a ver, pensemos, signout de get request, creería yo, ¿cierto? El signout es un get request que nosotros hacemos bueno, va a depender un poco del servicio que tengamos, ¿vale? Pero creo que es un get, debería ser un get, ¿vale? Donde hagamos simplemente la consulta y tengamos la respuesta. La respuesta la pusimos a JSON y lo que recibamos en este caso lo seteamos, ¿ok? En este caso acá vamos a ponerle que realmente aquí no recibimos ninguna data, ¿cierto? En este caso simplemente vamos a ejecutar y ya está, ¿no? Siempre lo que vamos a hacer es evaluar que falle, si falla en el catch, entonces ahí sí nos aseguramos de que realmente ha fallado la acción por algún motivo, ¿no? Si no, simplemente ampliamos el mensajito. Aunque nuestro signal failure no le asignamos un error, sí le asignamos un error, ¿vale? O sea, vamos a asegurarnos que nuestra acción tenga un payload por allí, ¿vale? Con el error que sea que tenga, que sería este en teoría, el error del catch, cuando ha caído allí. Catch realmente es desconocido, puede ser cualquier cosa. Entonces, simplemente podría ser un string o un template literal con algo, ¿no? ¿Vale? Tiene un poquito más de sentido para que nos aseguremos de que realmente es un string lo que le estamos pasando. ¿Ok? Entonces, con eso tendríamos el signout y ese signout hay que llamarlo en alguna parte. El signout hay que llamarlo, creo que está en la autenticación, si no me equivoco, acá en el drawer. Creo que está allí, en el botón que dice signout, que es este de acá, que tiene una función que llama al signout, que el signout era parte de custom hook que habíamos creado, ¿ok? Que sería un dispatch, ¿vale? Sería el dispatch. De usa dispatch, que vamos a despachar nosotros, nuestra acción, que sería la de signout, pero no la de este lugar. ¿Verlo? Eh, Sería la del signout que acabamos de crear, ¿ok?
pero esto hay que despacharlo. Sería dispatch de nuestro out, que está dentro del store en las acciones de autenticación, ¿vale? Debería lanzarse. ¿Ok? Entonces, cuando yo le dé clic out, debería de no sé si esto está actualizado, vamos a chequearlo, ¿vale? El sign out, ¿qué es lo que debería hacer? Debería despachar mi acción de sign out request, debería hacer que sea exitosa, ¿vale? Debería lanzar ambas. El signado exitoso, ¿qué es lo que hace? Vamos al reductor, vamos a revisarlo, no lo hemos agregado, por eso no funciona, ¿vale? Hay que agregar entonces el otro los otros casos, que serían en el caso de autenticación, cuando hagamos el sign request, ¿qué debería suceder? Debería provocar en este caso que el estado se actualice y que diga que me estoy logueando, ¿ok? O que digo que se está cargando en este caso la acción, ¿vale? En el caso de que sea exitoso, vamos a retornar una copia del estado original y vamos a retornar también que el usuario va a ser nulo y que no estamos autenticados, ¿ok? Y el loading debería ser falso, ¿ok? Y por último, deberíamos tener el caso cuando haya fallado y cuando haya fallado simplemente retornamos una copia del estado y decimos que ya no está cargando y que hay un error y decimos cuál es el mensaje de error que es el que acabamos de recibir a través de la acción. Y aparte también nos aseguramos en este caso de que la autenticación sea falsa, ¿vale? Acá que nos comenta, me dice que el tipo no espera recibir nada. Entonces, como no esperamos recibir nada, aunque bueno, sí, el error sí, ¿vale? En el tipo de error sí esperamos recibir. Acá. Eh, Sin out failure, vamos a ponerle un payload acá, que sea un string lo que recibimos, ¿ok? Así nos aseguramos de que cuando falle, bueno, ahí lo tengamos. Actualizar esto, vamos a probarlo de nuevo, nos logueamos, está todo ok, entre comillas, y si vamos acá al logout, debería regresar nuevamente al otro estado, ¿ok? Entonces probamos que funcione en cada una de las acciones que hemos creado, con los dispatch y demás, y está bastante bien, funciona correctamente, ¿vale? Lo único que nos queda pendiente realmente es el pago de los dispatch para que se asegure de que podamos recibir, en este caso, estas acciones asíncronas dentro del dispatch. Es decir, cuando yo cree mis acciones, que empiece a crear estas acciones y empiece a despachar cada una de estas acciones, se asegure de tiparlas correctamente para que cuando yo use el dispatch dentro de cada una de las vistas, como por ejemplo es este dispatch sepa qué acciones tengo disponibles, ¿vale? Que no salga un any, sino que me diga exactamente todas las acciones que yo puedo lanzar, que simplemente tenga el tipado allí, la validación del tipado, que eso, como te digo, ayuda muchísimo en el proceso de la construcción de la aplicación y asegurarte de saber que realmente tienes diferentes acciones para poder lanzar disponibles en ese momento. Entonces también está bastante bien, ¿vale? Hay que hacerlo luego, eso lo vamos a hacer mañana. Voy a revisar eso con calma luego del directo, simplemente para no darle muchas vueltas y no perder mucho tiempo en eso. Y ya mañana lo damos el dato y el detalle cómo solucionarlo. Capaz luego ahí lo subo también eso también se va a subir a YouTube, igual que este directo. Chicos, les recuerdo que este directo va a ser subido a YouTube también. ¿Ok? Todos los directos que hemos hecho durante estas semanas están subidos a nuestro canal de YouTube. Comparto para que lo tengan a mano. También le comparto al resto de nuestras redes sociales por si quieren apoyarnos allí a que podamos seguir creando contenido. Necesitamos un poquito más de visibilidad para que más personas puedan venir al directo, que podamos llegar a más personas y crear mucho más contenido. El apoyo de ustedes va a ser vital. Si se dan cuenta ahí justo debajo del canal, si se van a nuestro canal de Twitch, no solo eso, sino que vamos a seguir creando. Digamos que tenemos un abanico casi que infinito de material de que podemos hacer, así que les aseguro que todos los lunes, miércoles, viernes y sábados vamos a tener algo que ver acá en directo. ¿Ok? Vale, entonces creo que cerramos la implementación del día de hoy. Hicimos el tema del login, el registro, utilizando el login y el logout lo hicimos con Redux, migramos en este caso lo que teníamos hecho con el context de React, hicimos el directo pasado, que era esto, y teníamos un proveedor y teníamos nuestras acciones atadas a un useRedasser, que ese useRedasser estaba atado a un custom hook, ¿ok? Para que actualizara en este caso a tiempo real o a tiempo real no, sincronizara en este caso los datos de nuestro store y que podamos lanzar cada uno de esos reductores. Eso lo migramos ahora, en este caso, a Redux, ¿vale? Que quedó bastante bien con todas nuestras acciones asíncronas para poder lanzarlas, con nuestro reductor que esperamos ejecutar cada una de las acciones en cualquier momento, tanto la solicitud como cuando ha sido exitosa y cuando ha fallado. Y también tenemos en este caso, bueno, podemos listar más elementos dentro de nuestro store utilizando esta versión de Redux, que es la versión de Redux tradicional, ¿ok? Importante, mañana vamos a estar en directo migrando esta versión de Redux a la nueva versión de Redux, sería la de Redux Toolkit, ¿ok? Eso también va a estar bien para que veamos también cómo poder migrar un proyecto preexistente que tenga el Redux tradicional, podamos migrarlo a Redux Toolkit, que también es algo que no hay mucho contenido material por allí en internet, ni menos en español, así que va a ser bueno que lo podamos compartir con toda la comunidad, ¿ok? Vale. Creo que con eso cerramos entonces el directo. No sé si tienen algún comentario, alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar antes de irnos, chicos.
No, buscamos a quién le hacemos raid y nos vamos por allí, ¿vale? Vamos a revisar a ver quién está en directo, a ver quién le podemos hacer un pequeño raid, que le manden un saludito. Vale, creo que Afor está por ahí, creo que podemos mandarle ahí un saludito a Afor, ¿vale? Vamos a mandarle una raid a Afor, ahí le mandan un saludo de mi parte y nada, nos vemos en el día de mañana. Cuídense mucho chicos, nos vemos. Chao, chao.